No, buenos días a todos, gracias por acompañarme en este espacio. De hecho, tenemos bastantes desafíos en este webinar que es un poco diferente del resto, porque vamos a hablar del COVID, pero vamos a hablar del COVID desde alguien que está sufriendo la cuarentena. Yo estoy en Perú, uno de los países que de hecho adoptó el tema de la cuarentena obligatoria como primer país en América Latina. Así que va a ser interesante porque hay cosas que vamos a hablar que les pueda decir desde la experiencia propia cómo funciona, ¿no? Y de verdad cómo se sienten para quien no está viviendo este momento o para quien lo va a vivir porque también vamos a tener muchos países entrando en la misma dinámica. Entonces, la idea es pasar por estos temas. Tenemos el reporte también de tendencias, que si lo quieren descargar, igual después yo creo que se los vamos a hacer llegar a todos los participantes, pero si lo quieren descargar en LinkedIn tenemos allí público para todo el mundo y espero que esto sea una reflexión conjunta. Una de las cosas que les queríamos pedir al inicio es, por favor, tengan sus celulares o computadores a la mano, porque voy a hacer algunas preguntas y quiero interacción. Se tienen que meter en el site menti.com y después yo les doy el código para poder participar. Pero es importante porque quiero que esto no sea solo un monólogo, un webinar monólogo, sino que podamos interactuar un poco, ya que estamos en esta televida. Voy a comenzar con la presentación. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las tendencias. Y yo quiero hablar antes de comenzar propiamente con el tema del COVID, de cómo se hizo esta visión de tendencias, ¿no? Porque se usó una metodología que se llama prospectiva. Y es importante hablar de esto porque esta metodología, esta forma de abordar los temas, significa de alguna forma tratar de entender el futuro. Y yo digo tratar porque el futuro tiene unas características, ¿no? El futuro no se puede predecir. De hecho, esto lo dice James Dator, que es un gran intelectual sobre tendencias de futuro, y él dice no se puede predecir porque no existe. Entonces, ¿cómo vamos a tener una visión de futuro si no podemos predecirla? En realidad lo que podemos es dibujarla, inventarla y de alguna forma elegir el futuro que llamamos preferido. ¿Qué significa el futuro preferido? Aquel que creemos que podemos ir a construir. Entonces, cuando estamos hablando de perspectiva, y esto es importante para poder empezar a entender el tema de las tendencias, es lo que nos imaginamos que nos gustaría que pasara también. Y luego hay otros escenarios significativos, obviamente, que pueden no ser como nos los imaginamos, pero uno tiene que tender a lo que nos gustaría que fuera, ¿sí? Entonces esto es importante para comenzar. Si yo les tuviera que decir hasta dónde vamos a llegar, no vamos a llegar a escenarios lejos de cómo la sociedad va a cambiar de aquí a 10 años o a 20 años, va a ser más de corto plazo. Estamos identificando señales de lo que va a pasar justo por lo que está pasando hoy y vamos a hablar sobre algunas tendencias y cuestiones emergentes que estas señales nos están indicando. Así es como vamos a ver justamente el tema del COVID-19. Entonces yo sé que este tema es un poco complejo, pero la idea es que nos imaginemos escenarios donde tengamos aquí cuatro grandes dimensiones, pero en realidad yo me voy a enfocar en la de grow, porque nosotros queremos un futuro de crecimiento, no queremos un futuro de colapso o de disciplina, significa que todo va a permanecer de una forma casi un status quo, ni tampoco de transformación en donde solo haya transformación tecnológica. Entonces vamos a combinar un poco el futuro de crecer y el futuro de transformar en esta visión de tendencia. Y para ponernos en día, digo, esto fue hasta el día de ayer, así que todo puede haber cambiado, pero teníamos 239.000 casos de coronavirus. Y obviamente China se lleva todo el volumen, pero ya empezamos a ver un volumen también significativo en Europa y probablemente vamos a empezar a ver algo así en América Latina también, un volúmenes creciendo, ¿no? Entonces digo, el tema del coronavirus es un tema relevante para nuestra sociedad porque está causando impactos a nivel global que no lo hizo ninguna otra epidemia conocida, ni siquiera epidemias como el H1N1 o el SARS en 2003. Entonces, en realidad, para poner en día, estamos hablando del COVID porque esto nos está impactando a toda la sociedad a nivel global.
Y aquí entonces es donde necesito de ustedes. Si yo les tuviera que preguntar ahora, desde el principio, sin que ustedes vean nada de este reporte, ¿cómo se imaginan el futuro después del coronavirus? Me gustaría saber qué opinan, ¿ok? Entonces, para ver sus opiniones, por favor, pónganse en Menti y van a poner el código 859865. Yo me voy a mudar al Menti para ver qué es lo que opinamos. Yo lo que quiero es que se imaginen, ¿no?, desde la perspectiva de ustedes, y vamos a tener una visión de growth, una visión de colapso, una visión de disciplina o de transformación. Acuérdense, cuando yo digo transformación es algo que mejora con la tecnología, ¿ok? Cuando yo hablo de growth es crecimiento continuo. Cuando yo hablo de colapso es todo yendo al apocalipsis, nos estamos yendo a la muerte de todo el mundo, digo exagerando, y disciplina es todo en un orden estricto. A lo mejor vamos a ser súper controlados para que las pandemias no sigan impactando en nuestra vida social. Ya yo veo aquí que hay mucha visión de transformación, pero hay gente también que tiene una visión de disciplina, ¿no? Empieza a crecer un poco y creo que tiene que ver con la coyuntura de estar siendo obligados a estar en cuarentena, pero la transformación sigue siendo importante, ¿no? Yo voy a dar un minutito más, porque ya tenemos tendencia aquí, que es transformación, para poder seguir nuestro reporte. Bien. Entonces, básicamente, yo creo que en la audiencia la tendencia es, queremos un futuro de transformación. Y acuérdense que cuando yo les decía que los futuros los predecimos a través de los futuros preferibles, es justamente esto. Nosotros vemos que esto es una oportunidad de transformación. Y está bueno porque de hecho lo vemos así. Oh, ya, vamos a volver a la presentación. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre cuáles son los desafíos, los escenarios y las oportunidades, y nos atrevimos a dibujar algunos de ellos. No tenemos la verdad, pero nos atrevimos en esta exposición a hablar sobre esto. El primer escenario es el contactless society, ¿no? Básicamente es aquel mundo donde estamos distanciados del contacto. Y esto lo estamos viviendo quienes estamos en cuarentena. Entonces, las personas han tenido que replegarse sí o sí, sea porque tienen miedo al virus o sea porque les obligan, tienen que replegarse en sus casas para evitar el contagio. Y obviamente este repliego hace que los hábitos cambien. Los consumidores ahora transitan, consumen, consultan solo en medios digitales porque no pueden salir. Entonces, lo cotidiano se está reinventando. Lo cotidiano, de hecho, va a ser lo digital. Y esto es interesante porque nosotros hablábamos mucho en la transformación digital sobre hay que ir a digital, sobre es importante atender en otros canales, no solamente el digital, pero en otros canales las necesidades. Hoy en día la necesidad de los consumidores, de los clientes que están en sus casas replegados, es atenderlos en este encierro. Entonces las empresas tienen que empezar a reinventarse. Y si las personas no pueden salir, ni comprar, ni ir al médico, ni entretenerse, necesitan definitivamente pedir las cosas en línea. Digo, es el único acceso a una vida normal y un hábito cotidiano. Entonces, tenemos que ayudar en este escenario a que las personas sientan esa normalidad. Entonces, hay un cambio sucediendo. Es un cambio que no lo veíamos en nuestra vida cuando estábamos libres de andar, pero que ahora se exacerbó. Todo lo que el coronavirus está trayendo en nuestras realidades es básicamente un acelerador de algunas tendencias que veíamos en la transformación digital. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, sobre el Contactless Society, tenemos algunos puntos que yo quiero pasar. Primero, el Digital Exclusive, es decir, estamos en un mundo only digital, o no podemos salir. El Autonomous Deliveries, que es algunas formas de reinventar justamente la dificultad del face-to-face y entonces cómo hacemos para poder hacer llegar los productos, los servicios a nuestros clientes. El cashless, y también voy a comentar bastante sobre esto. El Workplace Reinvention, que es las nuevas formas y dinámicas de trabajo. Estamos encerrados, entonces también tenemos que trabajar diferente. Y todo lo que es el Tech Savvy Classroom, que es la educación remota. Entonces vamos a pasar por esto. Esto hace parte de este capítulo de Contactless Society. Entonces, como yo les decía, en este momento somos todos digital exclusive.
estamos en modo digital exclusive. Y esto es interesante porque ya tuvimos pandemias, y no del nivel del coronavirus, pero por ejemplo hace ya casi 20 años, en China también comenzó una enfermedad respiratoria mortal parecida a la gripe, que hoy la conocemos como SARS, que también mató a muchísimas personas y también fue un estrago económico, especialmente para China. Pero aquí vino un turnaround, es decir, vino un momento donde justamente por el encierro, por todo lo que generó en la economía china, el impacto del SARS logró posicionarse el e-commerce chino como uno de los grandes competidores a nivel global, inclusive pasando a Amazon y pasando a los occidentales. Entonces, lo que se espera de esta crisis, ya que tenemos a los consumidores en digital exclusive y tenemos a empresas, cada vez más plataformas que trabajan con esta visión de digital, que esta crisis va a tener un efecto similar porque va a apalancarse de esta digitalización que ya estaba en rumbo, no es igual que en 2003, que estábamos todavía en una era todavía no digital, pero se va a apalancar de esta digitalización para poder crear nuevos escenarios económicos y nuevos hábitos sociales. Entonces, básicamente, esto es una coyuntura que viene a acelerar ese proceso de digitalización y en economías como China, que ya tienen efectos globales, va a ser muy interesante lo que va a pasar en general. Entonces, lo que sucede es que la gente se está moviendo de unas compras que antes podía decidir dónde hacerlas a unas compras que son solo en línea. Pero además hay expertos que ya están estudiando este tema y dicen que esto no va a desaparecer. Digo, esta ida obligada, no importa en este momento, al mundo digital, no es que una vez que se termine el coronavirus y todo lo que es la cuarentena, desaparece y ahora volvemos todo al mundo físico, sino que va a tener impactos reales sobre cómo nosotros de ahora en adelante nos comportamos. Es decir, es importante estar en línea, pero además no va a ser suficiente estar digitalmente presente, porque en la medida que las compañías van a tener que experimentar nuevas formas, porque no todas eran digitales, y van a tener que experimentar esas nuevas formas para poder llegar a la digitalización, la clave va a ser la calidad, la fidelidad de sus clientes y la flexibilidad de sus operaciones. Entonces, en realidad, lo que hablamos en el tema de transformación digital, que es la nueva lógica y la capacidad de adaptarse de forma competitiva, ahora está exacerbado. Porque esta capacidad, hoy en el coronavirus, se requiere para poder hacer las operaciones críticas, hacer lo básico. Entonces, esa capacidad va a ser muy valorada y va a ser lo que en los siguientes momentos después del coronavirus va a ser pedida para las empresas. Si ya era pedida, imagínense ahora. Y claro, además tenemos un fenómeno, no sé si lo han escuchado, que es que con ese digital exclusive todos nos volvimos colonials. Ya no somos millennials, centennials, baby boomers, se acabó estos términos. Ahora todos somos colonials o quarantines, ¿no? También es otra forma de decirlo. Básicamente, lo que veíamos que estaba empezando a pasar, y cuando veíamos las marcas más amadas por las generaciones, que son los baby boomers, los Z y los X, todos tenían transversalmente a las big techs como las marcas más amadas. Ahora todos vamos a amar lo que nos ayude a hacer las cosas más fácil, que es todo lo que esté digitalizado. Pero digitalizado de nuevo, importante, no es solo canales digitales. En esta coyuntura sí, pero el digitalizado después de la pandemia va a ser todo lo que sea más fácil para mí, todo lo que no me dio trabajo y que yo pueda ahora hacerlo con toda la comodidad. Entonces, todos nos volvimos, a partir del coronavirus, corona. Cuando hablamos de digital exclusive, estamos hablando de que entonces nuestros hábitos de consumo cambiaron. Y por eso también en un mundo contactless donde no podemos ni siquiera recibir al entregador que nos está trayendo los temas de e-commerce, de las compras de e-commerce, también está empezando a surgir las formas de delivery autónomo. Entonces, compramos en línea, pero no podemos tener contacto. Entonces, lo que está sucediendo en China, la tecnología de robots comenzó entonces a explotar en el tema de cómo usar
para atender necesidades de compra para implementos básicos, salud, higiene y alimentación. Yo les digo, aquí en Perú, hasta ayer teníamos Rappi y Globo. Hoy no tenemos ni siquiera estos servicios disponibles para hacer las compras. ¿Por qué? Porque quien entrega son personas. Y estamos en un momento donde el contacto social no puede ser algo viable porque es de riesgo. Entonces, lo que ha hecho China es justamente para evitar que esto avance, ha puesto la tecnología a favor de las entregas. Entonces, estas soluciones antes nos parecían como súper lejanas, decíamos robot delivery, sí, a lo mejor solo para China, pero cada vez más nos van a aparecer algo que sale de la ciencia ficción y comienza a ser visto como una solución realmente efectiva para un mundo que necesita evitar el contacto y que está en una situación de emergencia y de alto riesgo. Y además vamos a empezar a pensar, si esto funciona para consumo masivo, vamos a empezar a pensar en por qué no aplicamos lo que son el autónomos algo, ¿no? Digo, no solo el delivery, sino los autónomos para poder hacer operaciones que eviten el riesgo para los humanos. Entonces decíamos, hay una frase que a mí me encanta cuando estamos analizando un poco estas señales, que es, los humanos tienen que estar a salvo, los robots pueden hacer el trabajo. Entonces, básicamente, este es el pensamiento cuando hablamos de autónomos delivery. Y claro que además China no solamente lo está haciendo para consumo masivo, sino también como una solución para entregar medicinas y tratamientos a pacientes que ya tienen el coronavirus, pero que no están recluidos dentro de lo que son hospitales. Entonces esto también está convirtiéndose en una forma de ayudar a, de alguna forma, a ayudar en el tema del volumen hacia lo que es un sector que ya está estresado, que es el sector de salud, para evitar ese congestionamiento. Entonces es bajo riesgo y evitar congestionamiento en lugares donde necesitamos atención crítica. Y claro, toda esta economía digital también está siendo impulsada por un temor, que esto también es interesante de todo el momento que estamos viviendo, porque cuando yo hablo de cashless, que es no efectivo, básicamente pensaríamos, bueno, claro, la economía digital está propiciando el cashless, pero básicamente esto está siendo empujado por otras razones, que es los billetes y las monedas pueden contener coronavirus. De hecho, es interesante porque un estudio de New York University encontró que hay más de 3.000 tipos de bacterias en el dinero. Dice dinero americano porque fue lo que fue estudiado, pero básicamente el dinero es una fuente de bacterias. Y se entendió además en otros estudios que el coronavirus vive en los metales más de 7 días. Entonces ni siquiera estamos hablando de solo monedas, sino hasta los ATMs pueden contener coronavirus. Entonces, en realidad lo que está también sucediendo es que la sociedad está siendo llevada a un cashless también obligatorio. Es un cashless porque no quiero exponerme. Y esto está ayudando a que surjan de nuevo con mucha fuerza el tema de los pagos digitales. Los gobiernos están intentando hacer protocolos de desinfección, cuarentena de billetes. De hecho, el Banco Popular de China y el gobierno de Estados Unidos están poniendo en cuarentena y están desinfectando billetes. Pero esto, hasta que estos billetes comiencen a circular y tengamos confianza, nos va a llevar tiempo. Entonces, en realidad, llegó el momento que todos esperábamos, que es los pagos digitales. Y aquí es interesante porque los pagos digitales hoy estaban súper circunscritos a un tema que era quién tiene tarjeta de débito o crédito, que no tenía estas capacidades, a menos que hiciera PayPal o algún, pero era mucho más, en América Latina estamos diciendo que era mucho más limitado de cualquier forma. Este pago era como solo para las élites, no era algo que pudiera masificarse. Hoy estamos obligados a que el cashless sea democrático, porque la gente va a estar encerrada en sus casas de nuevo, y yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es que esto es un factor fundamental. Va a comprar online o va a tener que comprar online porque no se puede movilizar, no la dejan movilizarse, y necesitamos que estas personas se alimenten, que tengan lo básico. Entonces, ¿cómo hacemos este match entre la necesidad y cómo podemos ayudar a estas personas a pertenecer a lo que es la banca formal, que no es el efectivo? Ahora, aquí aparecen nuevos escenarios. Digo, de nuevo vuelve con el tema de criptomonedas. Bueno, ¿será que es el momento
en donde la criptomoneda vuelve con fuerza. Ya hubo intentos en India hace unos años de masificar la criptomoneda, no funcionó, pero ¿será que este es el momento de comenzar a hablar de ello para que las personas en cualquier nivel puedan transaccionar? Puede ser uno de los caminos. Lo que sí se sabe es que la vida indoor va a traer esos desafíos y el indoor tiene que ser democrático porque estamos todos encerrados. Aquí no se trata de una clase social versus la otra, sino estamos todos en la misma condición. Así que los bancos y las empresas de retail que están haciendo justamente el servicio para que las personas puedan estar en el encierro y consumir lo básico, necesita trabajar en conjunto para lograr que los pagos digitales sean una realidad transversalmente en la sociedad. Lo otro también que es un poco, digamos, controversial en esta tendencia es que cuando estamos hablando de pagos digitales también estamos hablando de rastreabilidad de los pagos. Es decir, estamos ante una disyuntiva sobre Big Brother en los pagos. ¿Será que entonces a partir de esto la gente va a tener confianza? Porque mucha gente no hace pagos en medios digitales porque sabe que alguien lo puede ver o sabe que alguien está agarrando estos datos. Entonces, esa desconfianza hoy se puede exacerbar. Porque si solo yo puedo hacer pagos digitales y toda la economía está basada en pagos digitales, lo que va a suceder es que alguien va a tener esta información. Entonces, vamos a tener que ir a una visión de cómo garantizamos el asset más valioso, que es la seguridad de la información de las transacciones y la trazabilidad. Acuérdense que hay muchos mercados que se mueven en lo oscuro. Y claro, cuando estamos hablando de contactless, definitivamente uno de los grandes temas es la reinvención de nuestro espacio de trabajo. Y les digo la reinvención, yo estoy aquí en mi casa, encerrada, no piense que no puede pasar que mis dos hijas que también están encerradas, sin clases y sin nada, aparezcan aquí en la pantalla, pero básicamente lo que sucede es que vivimos un momento en donde el coronavirus se adjudica un gran triunfo, que es la primera vez en que se les obliga a las empresas a cambiar la cultura tradicional de trabajo. Porque lo que estaba sucediendo es que el teletrabajo o el trabajo a distancia o distribuido que le dicen, en realidad era una práctica de pocos o de nativos digitales, pero no era algo que las empresas realmente creyeran que iba a dar efectividad, ¿no? Es decir, aquí hay una gran interrogante. ¿Será que esto va a servir? ¿Será que no voy a caer en productividad? Entonces, básicamente llegamos al Home Suite Office, ¿no? En vez de Home Suite Home. Llegamos a este momento. Y aquí hay varios temas que inclusive en las comunidades ágiles estamos discutiendo, que es, ok, para quien trabajaba tradicional va a ser una super revolución, pero para quien trabajaba ágil también, porque una de las cuestiones de la agilidad es el face to face, es uno de los grandes valores, es el poder mirarnos a la cara, el tener la transparencia, la comunicación, que no la sustituye la red. La agilidad tiene capacidad de reinventarse, porque si no, porque estamos hablando de agilidad, ¿no? Entonces, justo este es el gran desafío. Para quien trabajaba tradicional es reinventar e irse a un trabajo remoto. Para quien trabajaba ágil es hacer una agilidad tan efectiva como la agilidad física en una agilidad remota. Entonces, aquí hay muchos desafíos para todos los tipos de sectores. Y claro, llegamos al momento en donde podemos experimentar. Digo, y debemos experimentar. Entonces, la tendencia es que si no lo habíamos hecho, el tema de probar nuevas formas, inclusive cuando estamos hablando de empresas más tradicionales, es ahora el momento de experimentar, porque no tenemos manual de cómo hacer trabajos efectivos remotos. De hecho, en todas nuestras sociedades de América Latina no estaban preparadas para tener herramientas prácticas y disciplinas, sean ágiles o tradicionales a distancia. Entonces, este es un momento también crítico, porque nos permite, si éramos una empresa que trabajaba más tradicional, ir a nuevas formas ágiles que nos den la productividad y la efectividad que necesitamos. Y para los ágiles, ir y mostrar que la agilidad no es solamente algo que necesitamos hacer face to face, sino que es algo que nos da resultados, inclusive haciéndolo remoto. Entonces también ha sido una revolución hasta para las nuevas tendencias.
Cuando estamos hablando de lo que es la educación a distancia, porque al final, si no podemos trabajar en las oficinas, ni tampoco podemos mandar a estudiar físicamente a nadie, ni a nuestros hijos, ni nosotros mismos. Entonces se vuelve un gran desafío de e-learning, ¿no? Entonces, eh, hoy decimos que están más de 20 millones de estudiantes impactados por el tema de no poder ir a las aulas. Entonces, esto es en el mundo y hay mucho más. Digo, esto es minuto a minuto que se actualiza porque cada vez que un país va para la cuarentena, este número está actualizado igual que el número de contagiados. Entonces, en realidad tenemos un desafío que es cómo reinventar la educación, porque el e-learning hasta ahora no había sido exitoso de verdad. Digo, había temas puntuales de e-learning, maestrías online, pero siendo bien sincero, creo que las personas no confiaban en el método de educación online. Era como si, no, presencial tiene como más confiabilidad, ¿no? Credibilidad. Entonces, la educación online en realidad tiene bastantes desafíos. El primer desafío, así como el teletrabajo, es el tema de la conectividad. Pero yo voy a hablar de la conectividad, entonces no me quiero extender aquí. La conectividad es, no todas las casas, y esto aplica también para el teletrabajo, tienen computadoras o conexiones de alta velocidad. Entonces aquí hay un tema de infra. ¿Cómo vamos a hacer que estas personas tengan acceso, sea en sus casas, sea conectado en donde puedan conectarse, pero dónde vamos nosotros a intervenir para que esta infra no sea el problema? Entonces aquí hay grandes cuestiones para gobiernos y para empresas de telefonía o de infraestructura. El otro desafío de la educación online es que los niños, especialmente cuando hablamos de e-learning para niños, porque no es igual para adultos, requieren supervisión. Digo, no los podemos dejar, aunque ya los nativos digitales son súper expertos haciendo todo lo que sea por computadores, pero de todas maneras hay que tener un mínimo de supervisión, así como la profesora tendría supervisión en sus alumnos en las clases presenciales. Entonces, esta dinámica de aprendizaje online, que tiene que ser supervisada, requiere tiempo. Y si los padres están trabajando online también, teletrabajo, en el mismo espacio y además tienen que hacerse cargo de los niños que necesitan atención, imagínense lo complicado de la dinámica. El otro desafío son los maestros o los especialistas de educadores. Ellos carecen de total experiencia sobre la enseñanza online. Porque además esto es complejo. Digo, es como montar materiales que sean específicos para el tipo de dinámica online. Cómo hacer que se me enganche el alumno y que no se me pierda en contenido que sea muy pesado o que sea algo que no sea atractivo. Entonces, todo esto, los educadores no fueron entrenados para hacer este tipo de cosas, porque es diferente la atención exclusiva en el aula que lo que puede pasar en un e-learning que estás en tu casa lleno de distracciones, porque además estamos encerrados, pero lleno de distracciones. Y por último, el otro desafío es que las escuelas, si bien tienen mucho que mejorar en sus modelos, ellas no son solo apenas proveedoras de skill académicos. Ellas también tienen una función de introducción social muy importante que el e-learning no la tiene o no la tiene todavía, porque esos son los desafíos, es cómo yo transmito lo bueno de la educación presencial para lo que es un mundo online 100%. Claro que se pierde en el medio algo. Digo, no podemos decir que ni siquiera para el teletrabajo, cuando yo estaba hablando de la agilidad, ni siquiera para el e-learning, que se puede sustituir totalmente lo que es el face-to-face. No se puede. Las redes sociales, las plataformas de e-learning no hacen esto. Pero sí podemos mitigar el impacto y reconstruir las formas sociales a partir de esta nueva realidad. Y aquí viene el tema de la conectividad. Todo esto solo se logra si nosotros tenemos una infraestructura adecuada para poder hacerlo. De hecho, uno de los grandes desafíos de este webinar era cómo me conecto en mi casa, que la conexión es pésima, pero no tengo nada más que hacer, no me puedo ir a un Starbucks. ¿No? Entonces, en realidad, el 5G es sí o sí. Digo, si estábamos en una carrera por el 5G en nuestras sociedades, estaba China y Estados Unidos peleándose por el 5G, los especialistas dicen que el desarrollo del 5G va a acelerarse.
Y China va a ser uno de los grandes actores que va a venir a acelerar este desarrollo, primero porque ella es una de las más afectadas por el tema de el consumo online y todo lo que es contactless. Entonces, en realidad, necesitamos de esta infraestructura para soportar este nuevo volumen de usuarios que no estaba previsto porque las pandemias no nos avisan, pero que vino a ser necesario de una hora para la otra. Entonces, sí es muy probable que en el tema del 5G veamos aceleración, no para todos los sectores, es muy probable que veamos para consumo de temas críticos como medicinas, algún tipo de aceleración en este sentido, para todo lo que es gestión de telemedicina, y voy a hablar de la telemedicina. Entonces veamos aquí ya algo más robusto en 5G. Y después veremos para otros sectores de la sociedad. Esto es una gran visión del contactless. Digo, es muy resumida, después ustedes si quieren pueden leer con más detalle en el reporte, lo pueden hacer, pero básicamente lo que nos dice el contactless es que estamos en una vida que nos hace cambiar los hábitos obligatoriamente y que para eso tenemos que empezar a prepararnos, experimentar nuevas formas, sea en los negocios, sea en la educación o sea en las formas de trabajo. Y claro, todo este contactless viene a traer una tendencia que se llama el Zero Carbon Life, que básicamente es un momento muy interesante para el planeta, porque el planeta en realidad se está beneficiando de todo lo que está pasando con el coronavirus. Y de hecho, lo llamamos el slowdown, ¿no? Por eso está aquí, hola, slowdown. El slowdown es el aislamiento ha hecho que desaceleremos nuestro ritmo de vida. O sea, este aislamiento para evitar el contagio nos está llevando en una visión ecológica a una pausa necesaria para el planeta. Y les voy a poner aquí datos, porque esto solo se habla con datos. Yo me imagino que ya muchos habrán visto esta imagen, pero básicamente en China ya vemos efectos muy, muy dramáticos de lo que ha sido la cuarentena en lo que es la emisión de el CO2. Es dramático. Si hablamos en términos de número, yo voy a pasar en números, voy a pasar un poquito antes, estamos hablando de una reducción de casi 40% de las emisiones de CO2 en China, ¿ok? En un mes. Luego, en Italia, este era el video que les quería mostrar, en Italia también ha sido dramática la reducción de las emisiones, justamente por todo lo que está sucediendo. En Venecia, si ustedes ven, miren qué interesante, es la primera vez que se ve el fondo de los canales en Venecia, porque estaban tan contaminados que justamente la cuarentena hizo que de alguna forma esta contaminación disminuyera. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo es que estamos en un momento en donde, aunque sea por obligación, conseguimos ver que se puede revertir el tema del cambio climático. Se puede, está en nuestras manos. Entonces el desafío después del coronavirus va a ser cómo encontramos el equilibrio, porque no queremos vivir encerrados tampoco. Digo, eso tampoco va a ser la solución. Vemos que es una solución a corto plazo, pero no podemos vivir así. Entonces la prisión voluntaria nos lleva a reflexionar cómo podríamos encontrar un equilibrio en donde la naturaleza y el hombre convivan sin que dañemos al planeta. Entonces, no solamente el contactless nos hace pensar en nuevas formas de consumir, formas de hacer. Inclusive nos lleva a pensar en algo que ya veníamos escuchando, que de hecho viene muy fuerte en cuanto a la economía colaborativa, que es el consumo consciente. Entonces, de nuevo, el coronavirus viene a exacerbar todo este tema. Y el slowdown también nos da un respiro con relación a lo que son las relaciones. Un respiro, yo digo, en el sentido de que al revés, nos manda, nos obliga a fortalecer nuestras relaciones personales, por lo menos en el núcleo familiar. Y es una paradoja, porque estamos hablando de que vamos a estar digital exclusive. Sí, perfecto. Pero eso no significa que en el día que estamos encerrados, que son 24 horas, unas cuantas dormimos, 8 horas dormimos, pero en estas otras horas que estamos despiertos, ¿qué hacemos? Porque estamos juntos. Entonces no vamos a estar todo el día en el celular. Nos obliga a reafirmar esos lazos.
y si yo les digo, bueno, ay, Mari, está linda la teoría, pero en realidad la gente puede estar en su celular todo el día, en realidad no. Y se los digo aquí, esta es mi experiencia, ¿ok? Esto no se los estoy contando en un video de YouTube o no. Este es mi esposo con mi hija, teniendo que hacer dinámicas porque no puedo tener a las niñas encerradas todo el día sin hacer nada. No pueden ni siquiera bajar al parque del condominio. Entonces, básicamente nos lleva el slowdown a reinventar la dinámica con la que nos relacionamos hacia adentro de nuestras familias. Entonces, miren qué interesante, no es solo benéfico para el planeta, sino benéfico para reencontrarnos como personas. Y entonces hablamos de que ese contactless nos vuelve a conectar como personas. Interesante, ¿no? Esto es todo el mundo del contactless, de todo lo que es hacia el individuo. Ahora, están sucediendo cambios también por el coronavirus en el tema de lo que es salud. Y aquí traigo este capítulo como una tendencia importante porque obviamente esto impacta directamente al sector salud, ¿no? Entonces, ¿qué es el Tech Care Flow? La primera cosa en este tipo de nuevos formatos es que la medicina ahora es on demand. Estamos en un momento de redescubrimiento de lo que es la telemedicina. Y la telemedicina no es algo nuevo. De hecho, la telemedicina nace en 1924, lo voy a mostrar aquí un poco así, donde se conectaba como un radio con un teléfono y los médicos atendían por ahí. O sea, obviamente el mundo ha cambiado mucho desde ese entonces, pero la telemedicina está haciendo un momento de redescubrimiento, ¿no? De hecho, fue muy importante en los años 60 y 70, pero lo que nos ayuda a la telemedicina fue a poder dedicar recursos y sistemas a diagnóstico a distancia. Y en este momento de contactless necesitamos de ella urgentemente. Entonces, por la Organización Mundial de la Salud, en 2005, la telemedicina se trata de la presentación de servicios médicos en aquellos lugares donde la distancia sea un factor crítico. Y estos servicios son entregados por profesionales médicos con telecomunicaciones y tecnologías de la información para interactuar con el paciente y recabar información y obviamente con este objetivo prevenir, curar y ofrecer educación. Entonces, este es el concepto de telemedicina. Cuando vemos un poco qué está sucediendo en telemedicina, hasta 2010 por lo menos, qué estaba sucediendo, vemos definitivamente que Asia era el que más establecido tenía la telemedicina y por eso no nos sorprende que en este momento de coronavirus estén tan avanzados con el tema de atención vía robots, inclusive, para hacer todo lo que es el despiste de lo que puede ser el contagio del coronavirus. Entonces, en realidad hay mucho que hacer en telemedicina. En América, miren cómo estamos, digo, aquí hay mucho de Estados Unidos, pero básicamente estamos atrasados en el tema de telemedicina, así que tenemos una oportunidad, pero también un desafío. Cuando hablamos de la telemedicina en China, desde 2015 ya se usaba la telemedicina para pacientes rurales o de áreas remotas o para mejores hospitales, ¿no? Que son los llamados AAA. Lo que viene ahora a surgir en este momento para China y ahora para los países va a ser un desafío de implementar es democratizar la salud. Porque necesitamos de la salud, aunque sea en telemedicina, en cualquier rincón. Ya no es solamente en áreas rurales, ya no es solamente en los mejores hospitales, sino todo el mundo debe tener acceso, porque todo el mundo potencialmente es un riesgo para el otro. Entonces, como sociedad, necesitamos de estas herramientas digitales para reducir no solo la avalancha de pacientes dentro de los hospitales, sino también para poder evitar el contagio. Acuérdense de la vida contra el riesgo. Entonces, vemos iniciativas como WeDoctor, ahí les puse una pantalla de WeDoctor web, pero también tienen aplicaciones móviles, y AliHealth, que es de Alibaba, que ya cuentan con más de 1.000 médicos asociados y atienden casi 2 millones de personas al mes. Entonces, digo, es interesante porque comienza a verse a la telemedicina como realmente un instrumento para poder ayudar a diagnosticar. A lo mejor todavía no es tratar. Y acuérdense de los deliveries autónomos. Que, ok, para tratar, yo tengo un robot que va y ofrece las medicinas, pero estamos hablando que el tratamiento preventivo y el diagnóstico preventivo puede hacerse absolutamente por telemedicina. Y la telemedicina, además, puede tener implicaciones que no son solamente tecnológicas. De hecho, Novartis en Ghana está llevando telemedicina
a las comunidades más pobres de África. Entonces aquí hay una súper oportunidad de revisar de nuevo cómo hacer llegar a la salud a todos los lugares del mundo, sea a través de nuevas tecnologías o tecnologías disponibles. Pero es el momento de reinventar el sector salud como un todo. Y otra de las cosas que nos llama la atención y que, claro, hace que sea más obligatorio el tema de reinventar la salud, es que no hay puestos hospitalarios. Digo, no hay camas en los hospitales. Entonces, la saturación de los casos del coronavirus no solo implica tratar a los enfermos de coronavirus, sino tratar a los enfermos de coronavirus que necesitan asistencia urgente y también a todo el resto. Si me atropella un carro, necesito que me traten igual que a un paciente de coronavirus. Entonces, lo que está sucediendo, y lo vemos muy claro en el caso de Italia y de España, es que esta situación tiende a empeorar, ¿ok? Tiende a empeorar porque tenemos menos camas disponibles, menos recursos disponibles y los médicos pueden empezar a contagiarse. Entonces aquí es donde la telemedicina comienza a jugar un papel crítico en este momento. Y de nuevo, cuando pensamos en futuro, ¿será que entonces esto cambia totalmente la forma en cómo vamos a hacer medicina? Puede ser que no, pero definitivamente para tratar y descongestionar todo lo que es el volumen de personas que van a los hospitales, puede ser que sea una súper herramienta y que lo veamos con ojos más serios de lo que lo veíamos antes. Y una de las cosas que sucede es que, y todo el mundo debe haber visto este video, es que en algunos países, como en China, ellos tienen capacidad de levantar un hospital en 10 días. Fantástico. En América Latina sabemos que esto es casi imposible. Entonces, en realidad, aquí hay un gran súper desafío que es, no es a través de la construcción de hospitales que vamos a lograr suplir lo que es la demanda altísima de lechos y camas hospitalarias. Tenemos que reinventar algunas cosas. Entonces, este es el momento de la telemedicina. Y otra cosa importante es las características de nuestras sociedades, ¿no? Cuando vemos por qué está desbordando el tema en Italia y en España, y obviamente en Europa como un todo va a pasar, es que cuando vemos quiénes fueron los tipos de pacientes de coronavirus que están en estado crítico, en cada uno de los lugares donde vemos los grandes volúmenes de coronavirus, básicamente en Europa vemos que los pacientes críticos, que son 10% de todos los que se contagian, están entre 60 y 73 años. Es decir, están en la faja de edad más crítica con relación al contagio del coronavirus. Ya cuando vemos China, vemos que los críticos eran 5% y su edad promedio era de 47 a 60 años, o sea, mucho más bajo. ¿Qué significa esto? De nuevo, cuando estamos hablando de urgencia por atender, Europa está en un problema de estructura. No tiene estructura para atender porque su sociedad es más longeva y por lo tanto presenta desafíos no solamente para el coronavirus, sino para cualquier pandemia que venga, de cómo atender porque hay más casos críticos en este sentido. Y esto va a ser un reto asistencial. De nuevo, es las preguntas que nos hacemos, porque cuando estamos haciendo prospectivismo no tenemos todas las respuestas, tenemos más preguntas que respuestas, es cómo vamos a llevar este reto asistencial a soluciones reales. Digo, la telemedicina puede ser una, pero vamos a tener que repensar ciertas formas también. En América Latina, yo les diría que tenemos una situación más parecida con la de China, porque nuestra base de la pirámide, aunque esto es 2017, pero no ha cambiado tanto en los 2 últimos años, está envejeciendo un poco, pero todavía tenemos una gran concentración de personas en lo que son fajas etarias más jóvenes. Entonces, sí vamos a tener un problema estructural, porque además nuestro sistema de salud es peor, pero no vamos a tener tantos pacientes críticos como lo está teniendo Europa probablemente. Entonces, yo entiendo, hay mucha preocupación por el tema de, hay casos ya de muertes en toda la región, pero lo que tenemos es que ver el big picture. El big picture nos dice que América Latina puede reinventar formas de atención más preventivas que funcionen para evitar llegar a los casos críticos porque van a ser menos casos críticos. Y de nuevo, aquí el problema de América Latina es más estructural, es de camas hospitalarias. Estamos hablando que en un estudio de la Organización Mundial de Salud, vimos que solo
de Latinoamérica, Cuba, Argentina y Uruguay son los que superan el promedio mundial de camas. El resto de los países de América Latina tienen un problema grande. Y cuando hablamos que supera el promedio mundial de camas, no significa que estamos en una situación óptima. Es decir, cuando vemos y nos comparamos con lugares como la propia China, que tiene y que tuvo un gran volumen y obviamente tuvo problemas de atención, también estamos nosotros en un problema porque igual no vamos a lograr llenar la cantidad de camas con pacientes, ¿no? Entonces, no solamente es escaso el número de camas, sino de especialistas. Acuérdense que cuando estamos hablando de pacientes críticos, estamos hablando de cuidados en UCIs. Y esto requiere recursos materiales. Entonces, en realidad lo que está empezando a pasar es que ya que no tengo todos estos especialistas, se están empezando a formar otro tipo de colaboradores de salud, estoy hablando desde auxiliares, camilleros, enfermeros, para que puedan atender en las UCIs. Y no solamente esto está pasando, sino que además una de las grandes tendencias es vamos a ser más preventivos en los países donde no tenemos este problema instalado. Y por eso es que escuchamos en las redes sociales la nueva tendencia que es allanen la curva, aplanen la curva, flatten the curve. Básicamente lo que significa, y estos son los parte de la aceleración de todo el proceso de América Latina de la cuarentena, justamente para ayudar a aplanar esta curva, es en la medida que nosotros estemos distanciados socialmente, vamos a poder prevenir que se colapse el sistema de salud en un lugar como América Latina donde la salud ya es precaria. Yo voy a mostrar ahora rápidamente cómo funciona el tema de la evolución cuando no hay distanciamiento social del coronavirus. Esto es una simulación con inteligencia artificial de qué sucede en una población cuando tenemos gentes andando sueltos por todo lo que es la ciudad y empieza a dispararse la cantidad de gente enferma y después obviamente tiende a bajar para hacer la recuperación, que es un poco lo que le está pasando a Europa, ¿no? Porque no hicieron distanciamiento social. Cuando se hace distanciamiento social, miren qué interesante, ¿no? Vamos a, no lo puedo repetir, pero esas barreritas que ustedes veían eran barreras que estaban, vamos a ver si lo voy a volver a cargar para que lo veamos desde el principio. Aquí está. Estas barreras es la barrera, es la cuarentena. Esta cuarentena es durante un plazo, hay gente que se contagia durante ese plazo, pero si ustedes ven cuando se abre la barrera, es decir, se suelta la cuarentena, lo que sucede es que sí, hay contagio afuera, pero hay menos velocidad de contagio y más capacidad de recuperar a los enfermos. Entonces, esto es el desafío que los gobiernos hoy están enfrentando y por eso es que vemos medidas tan estrictas que a veces nos parecen como demasiado, pero que están ayudando a aplanar esa curva. Y en lugares donde ya está instalado el problema, lo que se está haciendo es reinventando un poco, bueno, ok, no tenemos hospitales suficientes y no tenemos la capacidad de construir en 10 días un hospital como lo tuvo China, es el caso de Europa de hecho, y lo que se está haciendo es medicalizando hoteles, medicalizando propiedades. Entonces aquí hay inclusive una oportunidad de una nueva forma de ver la medicina en donde se pueda tercerizar esa medicina en lo que es propiedades, ¿no? Inmobiliarias. Entonces, imagínense en el futuro casi un Airbnb hospitalario, ¿no? Esto nos parece como ridículo, inverosímil, pero en realidad es justamente esa la prospección, ¿no? La prospección es cuando yo me imagino cosas que no las veo como verosímiles, pero que pueden venir a pasar. Y nadie había pensado hace unos años que pudiéramos estar viendo hoteles como el Marriott siendo convertidos en hospitales para poder ayudar justamente a una crisis hospitalaria. Y la emergencia no es solo para el sector de salud. La emergencia en realidad es para toda la cadena de suministros de consumo en general. ¿Ok? Porque, de nuevo, estamos en una situación de parálisis económica. Entonces, estamos poniendo a prueba todo lo que es la cadena productiva. Porque, de hecho, China hoy representa uno de los factores críticos en esta parálisis. Y ya voy a hablar de China y de los números que China representa. Pero básicamente, la parálisis de China, que nos impacta globalmente, las compras de pánico, que ya también las hemos sufrido probablemente en la mayoría de los países, y la dificultad de almacenar ciertos productos justamente porque hay
dificultad de moverse, dificultad de tener los componentes, todo esto está afectando definitivamente nuestro equilibrio en el mercado. De hecho, una de las cosas también que está afectando es que según proyecciones del gobierno del Reino Unido, y esto lo vamos a vivir muy fuertemente en los países que está comenzando todo lo que es la epidemia, es que una quinta parte de la fuerza laboral podría venir a enfermarse. Y sabemos que cuando se enferma alguien de nuestra fuerza laboral, todo el mundo tiene que ponerse en cuarentena. Entonces, en realidad, estamos en una parálisis completa. Y aquí tenemos que ver cómo vamos a sobrevivir. Y claro que sí, la globalización que nos trajo tantas ventajas a la economía global también va a tener impactos. Entonces, vemos que justo por esta parálisis de China, fabricantes de coches como Hyundai ya dijeron que tienen escasez de sus componentes, no van a poder seguir produciendo. Y el sector tecnológico también se espera que sufra un impacto similar. De hecho, ya se espera que la reducción sea importante porque China representa cerca del 30% de las exportaciones mundiales. Entonces, cuando vemos un poco los números, y esto es bastante dramático, es en un estudio de Oxford Economics sobre todo lo que está sucediendo con el COVID en la economía mundial, él cifró en $1 billón las pérdidas por producción de China, o sea, por la parálisis de la producción de China. Eso significa casi 1,3% de crecimiento económico mundial previsto para este año. Menos, ¿no? Es decir, vamos a crecer menos económicamente y por eso es la hora de empezar a buscar nuevas formas, porque no podemos dejar que todo se nos vaya al apocalipsis. Acuérdense cuando yo les decía, ¿cómo se imaginan el futuro? ¿Se lo imaginan de colapso o se lo imaginan, y todo el mundo aquí dijo, de transformación? Entonces, en realidad, queremos ver cuáles son las formas en que vamos a salir de eso. Si ustedes ven los escenarios, según el Business Consulting Group, de las pérdidas, cuando vemos a China, está casi en pérdidas severas, pero miren Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la dependencia con China es altísima. Entonces, mientras China pierda, todos perdemos. Y esto no es un problema solo de China, porque de hecho estamos parando a nivel global. Esta parálisis es como si fuera un dominó. Para uno, paran todos. Entonces, básicamente la influencia del coronavirus, cuando vemos los sectores, definitivamente está teniendo mucha incidencia en toda la parte de máquinas, toda la parte de automoción, y por eso es que vemos a Hyundai teniendo problemas, pero miren el sector de tecnología, que el sector de tecnología hoy mueve a muchas empresas, ¿no? Digo, porque la tecnología provee canales, provee información, provee, imagínense si se paraliza. Entonces, en realidad, hasta en los servicios estamos siendo impactados. Y esto obviamente tiene una súper repercusión en todo lo que es la caída de las bolsas, ¿no? Digo, está dramática la caída en las bolsas en los diferentes sectores y miren los bancos, cómo está la caída, y los bancos siguen operando. No es el sector más dramáticamente afectado, pero es el sector que va a tener que reinventarse sí o sí. Lo mismo es cuando vemos el general de lo que han sido las caídas de la bolsa históricamente. Vemos la gran recesión de comienzos de 2008, 2009, y vemos el momento actual, no estamos en ese punto, ya pasamos por crisis peores. De hecho, es allí donde está la oportunidad. ¿Cómo vamos a salir de esto de una forma en que la tecnología, las personas y la sociedad como un todo se unan para poder hacer cambios relevantes y poder salir de esta crisis? Entonces, en general, lo que está sucediendo es que las economías regionales van a tener que reinventarse para poder anticipar, reaccionar y adaptar rápidamente a los cambios. Hoy estamos hablando del coronavirus, mañana puede ser cualquier otra cosa. De hecho, ya estamos hablando de otra pandemia que puede venir por ahí, que está en Filipinas, que es el H8N6, que básicamente es otra ventana que nos dice, tenemos que cuidar la forma en cómo hacemos negocios globalmente, porque no estamos ni anticipándonos ni reaccionando de la forma adecuada y vamos a tener que adaptarnos sí o sí. Entonces, justo esta capacidad que antes hablamos, inclusive en la visión de transformación digital, tenemos que de verdad instalarla en las organizaciones porque es supervivencia. Y claro, cuando yo les decía, una cosa es la manufactura como ciclo de manufactura pero también otra de las cosas que está haciendo que las cosas paren
El desabastecimiento también está sucediendo por el pánico de las personas. Y una cosa interesante sobre el pánico, y un segundo que voy a conectar mi computadora, pero voy a seguir hablando. Una de las cosas importantes sobre el pánico es que es una forma, aunque lo veamos un poco paradójico, de mantener el control. En situaciones inciertas, cuando yo estoy fuera de control, busco algo que me sustituya ese control. Ese algo son las compras de pánico en este momento. Es sentir que algo de mí puedo controlar, aunque sea comprar. Y si no, digamos que no ha visto, yo, esto es una foto que obviamente busqué en internet, pero yo vi en vivo y directo a una persona comprando 8 paquetes de papel higiénico. ¿Por qué? ¿El coronavirus tiene algo que ver con papel higiénico? No, pero esto es el pánico, el consumo en pánico que tienen las personas. Entonces, las autoridades están llamando a la gente a frenar la histeria, o calma, ¿no? Porque no debemos ya perjudicar la complicada cadena de distribución y de suministros que tenemos, porque si no, no vamos a tener. Entonces, llegó el momento de ser conscientes. Si hablábamos del consumo consciente por un tema ecológico, ahora creo que se llama la atención sobre, no es solo un tema ecológico, es un tema de sobrevivir juntos cuando los recursos son limitados y que necesitamos, que son limitados y son frágiles, y necesitamos compartirlos, porque si no, no vamos a poder soportar lo que es esta crisis o soportar crecimientos inesperados. Entonces, una de las tendencias es que los ciudadanos globales tienen que comenzar a tomar la situación como un cambio de mentalidad a largo plazo. Esto se refleja en los supermercados hoy, que tienen los anaqueles vacíos, pero en realidad se refleja en la vida en donde los recursos que tenemos disponibles son escasos y somos cada vez más. Entonces, ¿cómo vamos a ser más conscientes y más racionales a la forma que consumimos? Yo espero que el coronavirus nos traiga esta conciencia. Hoy estamos en pánico, pero hoy después, ¿será que no vamos a reflexionar un poco sobre esto? Y otro sector que definitivamente está siendo absolutamente impactado son las pymes. Las pymes, de hecho, son las que menos capacidad de respuesta tienen por varias razones. Primero, cuando estamos revisando los números sobre las consecuencias que va a tener toda esta crisis en las pymes, estamos viendo que una de cada 3 ya están sufriendo impactos sobre lo que es esta pandemia. Entonces ya tiene impactos financieros. Y de hecho se está esperando que 50% de sus ganancias sean pérdidas, de lo que eran ganancias ahora son pérdidas en este primer mes de cuarentena. Entonces, en realidad, cuando para todo, las primeras afectadas son las pymes que no tienen capacidad de ni ir a teletrabajo, ni adaptarse con rapidez a la digitalización. Entonces ellas van a sufrir la consecuencia porque no tienen acceso a quien está encerrado en su casa. Entonces, en un estudio realizado por la revista Fortune, vimos que casi 40% de las pymes augura falta de suministros. Entonces, por un lado, no tengo capacidad de adaptación y de respuesta al consumidor que está encerrado. No tengo capacidad de adaptar mis formas de trabajo al teletrabajo, que es la única forma en donde yo puedo continuar operando. Y además, como tengo impacto de la cadena de suministros, tampoco tengo la materia prima que es de mi trabajo. Entonces, en realidad, la situación con las pymes es crítica. Y en los países de América Latina, donde las pymes representan 50% del PIB, Producto Interno Bruto, básicamente esta situación es absolutamente dramática. Entonces los gobiernos, sabiendo de esto, porque esto es una preocupación muy seria que los gobiernos tienen, están intentando apoyar a las pymes. Y entonces se comienza a ver un movimiento del gobierno intentando hacer algunos protocolos. Protocolos, estoy hablando de iniciativas que ayuden a las pymes a sobrevivir a este momento. Vimos esto en la recesión de 2008 para grandes corporaciones y ahora definitivamente necesitamos esta acción de los gobiernos para lo que es las pymes, que es un motor muy importante no solo de economía, pero también de innovación dentro de las sociedades. Entonces, lo que se está haciendo es básicamente dar preferencia al consumo local. Entonces, vamos a ver cada vez más acuerdos entre el sector público y privado para blindar lo que es la economía local. Y aquí volvemos al concepto de economía colaborativa, donde se privilegia un poco lo que está próximo, lo que es más orgánico, lo que es, pero orgánico no estoy hablando solamente de productos orgánicos, sino de lo que realmente hace que crezca la sociedad de una forma sostenible, que normalmente es lo local. Entonces, vamos a empezar a ver
una derivación al consumo local. Lo otro es programas de contingencia para evitar los impactos de la reducción de suministros, entonces inclusive subsidios para poder ayudar a mitigar esos impactos. Lo otro que también vamos a ver es el tema de las industrias sensibles. Industrias sensibles son aquellas que efectivamente su fuerza laboral es vital para poder continuar. Entonces vamos a ver subsidios y excepciones, programas de excepción para estas industrias sensibles. También vamos a ver que se va a intentar al máximo la preservación de empleos a partir de leyes fiscales, de seguridad pública, de regulaciones especiales, porque estas personas no van a recibir probablemente su salario íntegro, pero van a poder mantener su empleo. Y el tema de líneas de crédito con condiciones especiales. Inclusive, para dejarles un número, en China Alibaba ya dispuso casi 3 bi de dólares para lo que sería financiamiento especial de pymes, con condiciones especiales, con procesos menos burocráticos. En España también algunos bancos están haciendo esto y algunos gobiernos, como por ejemplo aquí en Perú, también están ayudando con bonos especiales para las pymes para poder soportar el momento de coyuntura. Y si yo hablaba de todo el estrago en las pymes, otro sector que está absolutamente quebrado, y por eso le llamamos Broken Wings, es básicamente la aviación. Pero la aviación no es solamente la aviación, estamos hablando del sector del turismo. Entonces, definitivamente, todo lo que tiene que ver con turismo, entretenimiento outdoor y viajes, todo esto está siendo absolutamente impactado. Y las pérdidas son dramáticas también. Estamos hablando de 113.000 millones de dólares esperados para este año, a lo que va de año. Es decir, este número también es como el coronavirus, se actualiza todo el tiempo. Y esto es porque obviamente los viajes pararon, las fronteras se cerraron, así que, ¿qué va a hacer la industria de la aviación con este escenario? Cuando vemos un poco lo que ha pasado en general, todas las aerolíneas, no puede haber ninguna que digamos que no ha tenido impacto. Este es un estudio de lo que ha sido la variación de los ingresos en las aerolíneas en todo el mundo, pero yo les puedo decir, Lufthansa, Air France, ya tienen pérdidas de más del 50%. Y la que menor pérdida tiene, estamos hablando 15% de pérdidas ya, lo que va de mes. Entonces, este sector, sí o sí, va a tener que, primero, entrar en un modo de preservación de efectivo, que es el hoy, pero luego reinventar absolutamente sus formas de trabajo para el mañana. Porque para recuperarse de esto, definitivamente no es corto plazo. Entonces, vemos a las aerolíneas haciendo algunos quick wins. Entonces están eliminando la penalización por cambio de vuelos, están incentivando la compra segura, están abriendo expedientes y regulaciones de empleos temporales para evitar justamente la pérdida de empleos de su fuerza de trabajo, y están haciendo protocolos de higiene y seguridad para los aviones que todavía están funcionando, porque todavía hay aerolíneas que están funcionando aunque sea internamente. Entonces, pero todo esto son paliativos. Todo esto son, bueno, atendiendo la crisis en este momento, listo, implementamos estos protocolos. Pero el desafío que viene después es pensar en ideas de negocio plan B, porque de hecho lo que puede pasar, imaginándonos futuros, es que las personas no viajen tanto como viajaban antes, sea por miedo, sea por un tema de valorar mucho más el turismo local. Va a ser N situaciones, pero definitivamente la recuperación sobre los volúmenes que veíamos antes de los millennials viajando como locos puede ser a más largo plazo. Entonces, ¿qué va a hacer en cuanto a línea de negocio la aerolínea para poder sobrellevar esto? Probablemente va a tener que inventar una nueva forma de viaje. A lo mejor la digitalización de los viajes va a ser necesaria. Bien, seguimos entonces. Lo otro es el tema de la experiencia de los clientes en lo que es la aviación. Yo creo que este es un momento que las líneas aéreas tienen que revisar sí o sí cómo mejorar dramáticamente la experiencia de atención, garantizando una fidelidad futura. Es el momento de estrechar para las aerolíneas su vínculo con los clientes más allá de si están dando servicios o no. Entonces, es el momento de reinventar esto. Y esto es lo que va a garantizar que la recuperación sea más rápida o menos rápida dentro del sector. Porque de hecho una de las cosas importantes con el servicio de aerolíneas
es que nunca fue como bueno, de verdad, a menos que sea una aerolínea como la de los Emiratos. Pero básicamente en general las líneas aéreas son commodities, son estandarizadas, con un pésimo servicio, y perdón si hay alguien de aerolíneas aquí, pero básicamente no es la mejor experiencia, no es la experiencia wow. Entonces creo que es un momento muy oportuno para revisar esto y poder empezar a mostrarle a sus clientes que más allá de si el servicio está activo, podemos estrechar esos vínculos. Bueno, y por último, bueno, no es el último, es casi el último punto, estamos hablando del infodemic. De hecho, en febrero, la Organización Mundial de Salud habló sobre el fenómeno de la infodemia masiva. La infodemia es como si fuera una dolencia que tenemos ahora las personas que estamos en modo digital exclusive sobre la abundancia de información. Y nos dificulta muchísimo saber qué es verdad y qué no, porque hay muchísima información rodando sobre el tema de la crisis del coronavirus, pero no sabemos qué es confiable y qué no. Inclusive informaciones contradictorias de los gobiernos. Digo, por un lado dicen sí, por otro lado dicen no. Entonces estamos en esta confusión, esto nos alimenta más el pánico. Ya hablamos del pánico de consumo, pero en realidad la infodémica es esta dolencia que nos genera más miedo y más frustración. Entonces lo que ha pasado es que las empresas que poseen plataformas sociales, porque todo esto está transitando en plataformas de redes sociales, están intentando controlar este pánico, porque esto nos perjudica a la sociedad como un todo. Y se están empezando a enfocar en ver, analizar el flujo de informaciones que se generan dentro de estas redes sociales con relación a la pandemia y a partir de esto, inclusive censurar. Y aquí viene un punto bastante controversial. Entonces, voy a hablar de eso. TikTok, de hecho, está haciendo intentos de eliminar videos que entiende que son deliberadamente engañosos para mitigar esta información errónea y poder evitarles daños públicos y a la comunidad. Facebook y WeChat también lo están haciendo. Pero básicamente aquí hay un punto de alerta, es quién dice que es engañoso y que no y con qué tipo de filtros se está haciendo este tipo de censura. Entonces, definitivamente aquí hay un tema de, ¿será que es un momento de censura? ¿Será que en este contactless, digital exclusive mundo que tenemos hoy, también vamos a estar monitoreados por este Big Brother que yo hablaba en el cashless? Son preguntas que nos hacemos. Ahora, definitivamente hay unos contras de lo que está sucediendo. Digo, TikTok y WeChat y Facebook están haciendo esto porque hay contras serios sobre lo que está pasando en las redes sociales. La primera es la xenofobia que se ha instalado contra tanto quien es de China, pero todo el continente asiático, pero esto es abierto en las redes sociales. Lo otro es discriminación a los contagiados, pánico y miedo, digo, gente que está en la cuarentena pero que está con pánico, que monta sus testimonios dentro de las redes sociales, y la propia desinformación. O le digo algo interesante, hace 2 días van a fumigar toda Lima con helicópteros y cierran todas las ventanas. Digo, ¿cómo esto iba a ser posible? De que fuera real, pero la gente se lo creyó y había gente, inclusive mi esposo cerraba las ventanas. Y esto no era una información engañosa. Los pros de esta censura, pero también de montar todo en redes sociales, es que lo que sí está pasando es que se está generando una generosidad colectiva, una solidaridad sobre el momento. Entonces vemos que abundan en las redes sociales historias de amabilidad, si bien hay expresiones de miedo, se juntan con expresiones de empatía y hay un duelo colectivo. Entonces esto nos está fortaleciendo como vínculos sociales. Ahora, de nuevo, aquí la interrogante es, ¿la censura es algo que queremos? Y de nuevo, el gran es que el impacto de las redes sociales no es solamente en los millennials como lo veíamos. Digo, los millennials antes eran los únicos que usaban las redes sociales o los que más usaban las redes sociales. Y lo que está sucediendo es que todo el mundo está migrando a todas las redes sociales que eran solo de los millennials. Estoy hablando de hoy todos seremos TikTokers, dijo una persona conocida mía en las redes, de hecho. Vamos a ser TikTokers porque no tenemos nada más que hacer. Y nuestra forma de entretenernos va a ser streaming. Y streaming significa, sí, conectarnos en Netflix, pero en algún momento intercambiar con alguien algo. Así que las redes sociales vienen a representar este nuevo mundo social. Entonces, aquí es el mundo social digital requiere responsabilidades.
en la exposición de contenido. Eso significa control, eso significa imaginarnos un mundo, y cuando yo les hablaba de los escenarios del mundo, más de disciplina, son interrogantes. No sabemos, pero definitivamente lo que sí está pasando es que nos estamos volviendo más usuarios de redes sociales todos, ya no solo los millennials, y de varias redes sociales, inclusive las que no imaginábamos que íbamos a usar. Y por último, ahora sí, para terminar nuestro último punto, es que están emergiendo nuevas formas de negocio. Y claro, cuando yo les hablaba que hay oportunidades de reinventar, es justamente alguien va a conseguir esas oportunidades o alguien ya está trabajando en esas oportunidades. Como en toda nuestra nueva economía más disruptiva, que justamente ese escenario plantado ahí. Y de hecho, el momento del coronavirus es inventar una tormenta perfecta para la innovación. Se refiere a un momento que es único para pensar los modelos. Si creíamos que cosas eran de una forma, este es el momento que se nos rompió todo el status. Ya no hay que pensar en que venga un gurú a decirnos que esto es una oportunidad para innovar. Lo estamos viviendo cada uno en nuestros negocios. Y el futuro solo será cuando integremos funciones, porque probablemente no tengamos todas las capacidades de hacer todas las cosas. Y esto nos lo está demostrando, este momento nos lo está demostrando. Así que tenemos que empezar a unir fuerzas. Y eso es lo que vemos en lugares como China, en donde, por ejemplo, Alibaba o WeChat están comenzando a integrar en su cadena de negocio otro tipo de soluciones que a lo mejor no estaban en el primer momento dentro de su plan de nuevas formas de atención, pero que lo están poniendo en práctica por la coyuntura. Están queriendo integrar a la sociedad e integrar a players que a lo mejor no tienen capacidad de reaccionar solos. Otra de las cosas que está sucediendo es el open source. Entonces, estamos en un momento que si no colaboramos no conseguimos los resultados. Y esto es un ejemplo que les traje, que se está llamando al Open COVID-19, que es un laboratorio colaborativo gigante. Este laboratorio está dedicado a buscar soluciones transversalmente a nivel de la sociedad para mitigar los impactos del tema del coronavirus. Entonces, su objetivo es desarrollar metodologías de código abierto que pueden ayudar con herramientas a mitigar este impacto. Y está todo el mundo en la sociedad invitado a hacer eso, sea una pyme, sea un desarrollador, sea una persona que quiere contribuir. Y esto es parte de esta nueva conciencia colectiva que estamos empezando a notar dentro de las personas. Entonces, hoy más que nunca, ya hablábamos hace unos 2 años de la era de las plataformas, pero hoy más que nunca se viene el tema de la plataforma. La plataforma no se refiere a una herramienta tecnológica o middleware. Muchas veces tendemos a pensar que, entonces yo implemento un middleware que me conecta con API y yo soy plataforma. No, es una nueva forma de integrar ecosistemas de soluciones para atender las necesidades punta a punta de mis clientes. Entonces, lo que está sucediendo es que antes esas fronteras que nos delimitaban en sectores ya hoy no están tan claras, porque los sectores están siendo estresados con toda esta crisis y vamos a necesitar que los productos, los servicios estén disponibles. Y estén disponibles cuando los necesitemos, 24 horas al día, 365 días al año, porque las personas, sean encerradas o después del encierro, con una alta expectativa, quieren estos servicios casi instantáneamente. No todos tenemos la capacidad de ir a servicios instantáneos, por eso es que hay que intentar colaborar con quien puede. Y cuando yo les hablaba de plataforma, y siempre pongo este slide cuando hablo de plataformas porque es bien ilustrativo, es nuestros productos y servicios siguen siendo productos y servicios que vamos a tener, pero los vamos a hacer disponibles en ecosistemas donde hoy no estoy presente. Y si yo hoy no estoy digital, los hago disponibles en ecosistemas digitales. Y si yo hoy no estoy en las redes sociales, hago disponibles mis productos y servicios en las redes sociales. No creo yo este ecosistema digital, yo me conecto al ecosistema digital. Entonces es una visión compleja. Cuando yo hablo de plataforma, la gente siempre se me queda mirando como, ¿qué es esto? ¿No? Pero es hoy más que nunca ejecutable. De hecho, lo que sucede es que la gran coyuntura tecnológica nos está dando estas oportunidades de nuevos negocios y vemos a operaciones como la de TikTok, ByteDance y otras que están empezando a dar acceso a servicios locales a través de la entrega de comestibles, alimentos, medicamentos y otros tipos de servicios. Entonces, una red social pura comienza a crear plataformas para atender
las necesidades de los clientes de hoy, que son más allá de contenidos, son otro tipo de necesidades. Entonces ellos entendieron este momento y adaptaron su plataforma para hacer posible esta conexión. Y claro que esto nos lleva a un mundo cada vez más digital. Entonces estamos entrando a un momento en donde tiene que haber un tránsito natural entre mi mundo físico y mi mundo digital. Porque hoy estamos de nuevo en el digital exclusive. Hoy sí o sí necesito dar alcance en el mundo digital. Y cuando mañana estemos fuera del encierro, no queremos todo 100% digital, pero queremos ver la misma colaboración en el mundo físico. Entonces esto va a ser bien interesante de verse. Y solo para comentar sobre nuevos modelos de negocio, aunque no sean los mejores modelos de negocio, pero hay gente que consigue innovar hasta en lo malo, es también los hackers están aprovechando este momento, reinventando sus formas y están empezando a hacer phishing y spam con el tema del coronavirus. Y de hecho yo les traje aquí dominios maliciosos de coronavirus, no se metan porque se están aprovechando de eso. Entonces, yo lo que digo es esa capacidad de aprovechar que tienen los hackers, lamentablemente para el mal, tenemos que empezar a explorarla en el modelo de negocios tradicional para poder ayudar a nuestros clientes y a nuestros partners a hacer nuevas formas de pues sobrellevar esta crisis. Al final, yo quería traerles una visión de, ok, ¿cómo concluye todo esto? Hay muchas tendencias, unas las vamos a ver más en el quick win, en el mundo adyacente o en el mundo más transformacional. Cuando yo les hablo de democratización, turismo, streaming, ecosistemas más complejos, consumo consciente como un todo, obviamente estos son atributos que tienen una tendencia más transformacional, es decir, más largo plazo. No los vamos a tener una vez que salgamos del coronavirus, lo vamos a tener instalados en la sociedad. Pero ya hay un motor que nos empujó a transitar en estos temas que antes los veíamos demasiado lejanos. En el Quick Win definitivamente vamos a tener más usuarios digitales, más necesidad de ser eficientes en nuestras cadenas productivas, pero también en la forma como hacemos nuestras dinámicas operativas. Necesitamos, ya que tenemos más usuarios digitales, más canales digitales y más conexión con los ecosistemas donde están las soluciones digitales y trabajo ágil remoto. Entonces, este es un quick win clarísimo. En el adyacente empezamos a ver a la telemedicina como algo más robusto, el digital como algo más robusto, el teletrabajo ya más completo, el slowdown como una forma de vida y las plataformas como un camino a formar los ecosistemas. Entonces, en realidad lo que vamos a ver es como ondas, pero que vienen totalmente aceleradas por el tema del coronavirus. Y si yo les tuviera que pintar, esto es algo que se hace mucho en la perspectiva y de hecho lo practicamos bastante, que es la matriz de escenarios futuros. Y estos son los escenarios que yo decía, bueno, nos imaginamos estos escenarios. Por un lado tenemos la destrucción automatizada. ¿Qué significa esto? Que tenemos poca conciencia y poca tecnología en una coyuntura como la crisis que estamos viviendo. Y allí, mientras más tecnología yo tenga, más capacidad de hacer cosas, pero como soy inconsciente, destruyo las cosas que hago, no le agrego valor. Entonces, es destrucción automatizada. Hoy estamos un poco en eso, porque de hecho cuando hablamos de transformación digital y hablamos de mindset, todavía no hemos logrado ese clic en el mindset que es necesario para que la tecnología sea de alto valor. Implementamos tecnología, 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 pero no estamos viendo el valor de esa tecnología. Entonces, hoy estamos casi en eso, digo, sin ser pesimistas, sin ser apocalípticos. Y la idea es mover a la sociedad a una sociedad mindfulness. Pero obviamente eso significa alta tecnología, alta conciencia. Estamos en una visión de tenemos recursos limitados, tenemos por detrás personas, tenemos tecnología, todo esto junto tiene que llevarnos a generar más valor para la sociedad, para el ambiente, para los mercados. Y luego tenemos abajo, obviamente, dos escenarios que nadie quiere, que es la extinción de los dinosaurios, es decir, inconsciencia y no tecnología, nos quedamos en la era de las cavernas, y toda la parte de sí tenemos conciencia, pero estamos en una visión menos tecnológica, que es sabiduría primitiva, le decimos ancestral. Nosotros estamos con la tecnología exacerbada y tenemos que buscar las oportunidades de generar innovación que nos cree valor. Tres grandes tendencias que puedo resumir en todo esto es democratización, es el momento de la inclusión, sea en salud, sea tecnológica, sea educación, sea en la bancarización. Las empresas tienen que mirar a la democratización como un gran punto aspiracional
transformacional de sus negocios. El segundo punto es la sostenibilidad y el equilibrio. De nuevo, los recursos nos muestran que son limitados. Entonces tenemos que tener un consumo consciente económico, una vida familiar y digital más introspectiva, más slow down. Necesitamos una cadena de suministros local, que significa la combinación de global y local. Es decir, no solo depender de economías globales, porque eso nos perjudica en el momento que esta economía se ve afectada. Y la innovación. La innovación es abrir puertas, reinventar modelos. Es el momento de reinventar, porque no podemos llegar a la democratización o al equilibrio si no reinventamos. Y crear esas plataformas. Y ahora vamos a volver al Menti para cerrar nuestra exposición de hoy. Es cómo ahora, después de todo esto, y quiero en una palabra que me digan cómo se imaginan el futuro del coronavirus, así que voy a volver aquí al Menti. ¿Cómo se imaginan ese futuro? Bueno, hay gente ya que dice incierto, pero transformado, digo, sigue siendo la tendencia, ¿no? Vamos a ver qué más, porque solo hay 7 aquí. Vamos a esperar a ver un poquito más. ¿Cómo se imaginan que viene el futuro entonces? Una vez que escuchamos todo esto que son señales de tendencias, ¿cómo nos imaginamos que viene el post-coronavirus? Hay mucha gente que dice incierto. Todo futuro es incierto, ¿no? Una de las premisas con las que abrí es que todos los futuros son incapaces de ser predecibles, pero nosotros podemos imaginar el futuro que nos gustaría para poder construir sobre ese futuro. Una de las cosas de la visión de Future Thinking es justamente que nosotros cuando creamos escenarios futuros, y son los escenarios preferibles, también de alguna forma estamos encaminándonos a ese escenario. Hay gente que dice que es una renovación, es una visión más digital, y está interesante porque de hecho es un momento digital obligado y que nos va a llevar a nuevas formas de hacer tanto digital como físicamente las cosas. Y hay gente que ya empieza a verlo optimista, me alegra. Yo soy más optimista, si ustedes me preguntan mi opinión, porque creo que el futuro tiene que verse como algo que tiene que ser más optimista. Y hasta aquí llegó nuestro conversatorio. A mí me encantaría abrir para preguntas, para que podamos hablar sobre estos temas y reflexionar juntos sobre estos temas. Bueno, Mari, muchas gracias. Sí, entonces abrimos en este momento el panel de preguntas. Me escriben y yo le leo la pregunta a Mari. Demos unos segundos. Ok, una cosa importante sobre el tema de las tecnologías, y esto quería hablarlo por ser además representante de una empresa tecnológica, es que la tecnología definitivamente está por detrás como un gran habilitador. A lo que me refiero es que nada de estas reinvenciones que yo estoy mencionando se pueden hacer si no tenemos por lo menos algo mínimo de tecnología que nos esté apoyando. Si estamos hablando del teletrabajo, las herramientas tecnológicas nos hacen posible el face-to-face que perdimos en el mundo físico. Si estamos hablando de compras digitales, tengo que tener alguna plataforma que me ayude a transaccionar esas compras. Entonces, la tecnología está ahí, pero de nuevo, en toda transformación, la tecnología no es el motor en sí mismo. Ella es un recurso que nos habilita y que nos permite adaptarnos a esta situación que va a cambiar. Bueno, también podemos habilitar los micrófonos si alguien directamente le quiere hablar a Mari. Por Puede favor, levantar la mano es muy y extraño yo... estar aquí. Contactless y audioless también. Bueno, vamos a ver. Todo el mundo Bueno, se quedó dice impactado. Joao Mojarás nos pregunta, en el teletrabajo uno de los grandes retos, más allá de las herramientas, es la confianza. ¿Cómo deben afrontar las organizaciones este tipo de transformación organizacional en tan poco tiempo? Y es por eso que, primero, la agilidad tiene que reinventarse, pero la agilidad una de las premisas de la agilidad es la confianza, es la autonomía sobre las personas. Entonces, lo que nosotros tenemos es, por un lado, que reinventar la propia agilidad para
que esta autonomía no sea solo física, o esta confianza en las personas no sea solo porque yo físicamente estoy viendo a las personas, sino garantizar, sea con herramientas a distancia, que podemos implementar el mismo valor, aunque sea a distancia, dentro de los equipos. Y ahí viene un poco de la reinvención de lo que es el modelo tradicional, donde solo el líder tenía esa autonomía, solo el líder, y el líder no va a poder hacer micro checkpoint de todo lo que está pasando remotamente. Entonces va a tener que darle instrumentos y recursos para que las personas, cada uno sea responsable de su propia productividad, y obviamente tiene que haber algunos checkpoints de control, pero no puede haber un super microcontrol porque eso es imposible. Entonces, lo que tiene que empezar a pasar en los equipos es que en vez de la microgestión, nos orientemos al resultado. Y ese orientar al resultado tiene checkpoints para garantizar que la productividad está siendo coherente con el resultado, pero se va a concentrar más en que logramos el resultado y menos en cada actividad o cada tarea. Sandra Milena Moreno pregunta, ¿cuánto tiempo crees que durará la crisis del coronavirus y cuándo crees que iniciaremos a implementar el cambio en el mundo? El cambio está sucediendo ya, porque como yo les decía, lo que ha pasado es que el coronavirus aceleró muchos de los temas que ya veníamos discutiendo. Digo, cuando yo me siento con las empresas, ya hablábamos de plataformas, ya hablábamos de transformación digital, hablábamos de pagos digitales, pero lo que está pasando es que esto se exacerbó y se aceleró a un ritmo que hoy es sí o sí, hoy ya no hay más opción. Cuando yo hablaba que no había más opción porque venían las fintechs o venían las startups o las big techs, en realidad el coronavirus fue el que nos empezó a empujar, de verdad. O sea, el coronavirus nos dice, lo siento, no hay más tiempo. Entonces el cambio ya está empezando a pasar. Digo, en el día en que aparece el coronavirus empieza el cambio. Eh, ¿Cuánto dura? No lo sé, porque esto no es de corto plazo. Este cambio es de largo plazo. Entonces, ¿cuánto va a durar en sí el coronavirus? No sé, ojalá sea poco tiempo, porque creo que para los seres humanos estar encerrados es antinatura, nosotros somos seres sociales, entonces nos va a costar muchísimo, pero definitivamente como es un cambio profundo de formas de hacer, de formas de pensar, nos va a llevar a cambios de largo plazo. Y por eso cuando yo les presentaba las tendencias quick win, adyacente y transformacional, básicamente es esto continúa hacia el futuro. Este tema que, si vemos lo que pasó en el SARS, cambió toda la economía global y permitió a China posicionarse como un líder del e-commerce. O sea, el SARS que tuvo, yo no diría ni siquiera está a los pies del coronavirus, tuvo impactos reales en la economía a largo plazo. Imagínense el coronavirus con los impactos sociales, económicos y yo diría hasta ecológicos que está teniendo en el mundo, lo que puede venir a ser. Entonces, es un cambio a largo plazo. ¿Cuánto durará? No lo sé, porque de nuevo el futuro es imposible de predecir, pero definitivamente la coyuntura, digamos, esperamos que dure menos de lo que podemos imaginarnos en escenarios más catastróficos, ¿no? Mari Mónica Fernández pregunta, ¿cómo crees que cambian los hábitos de consumo el aspecto psicológico que vamos a sufrir por el confinamiento? Bueno, definitivamente ya está cambiando. De nuevo, hoy que no era digital, sí o sí se vuelve digital. Y miren qué interesante algo que está pasando aquí en Perú. No tenemos Rappi, no tenemos Globo. Ni siquiera puedo comprar online. Entonces, en realidad, hoy estoy encerrada a un mundo en donde no puedo comprar online. Si quiero hacerlo físicamente, está súper restringido. Entonces, saldrá mi esposo a comprar o eventualmente podré salir yo sola. Pero es una limitación al máximo en el consumo. Y por eso hablo de consumo consciente. Porque esta limitación, ayer estaba justo en una charla donde conversábamos un poco estos temas y decíamos, nos hemos dado cuenta en el encierro y en esa exclusividad de encierro en donde ni siquiera digital podemos ser, que yo no necesito todo lo que yo compraba. Digo, estoy ahorrando por el encierro, pero es un momento de reflexión personal sobre si yo necesitaba todo lo que compraba en el día a día. Entonces, esta depresión, porque por un lado estamos consumiendo en pánico, sí, hay un pánico, digo, de ciertos artículos, estamos hablando gel, estamos hablando mascarillas, que son temas de no me quiero contagiar, pero eso es pánico. Pero en el resto de nuestro consumo
Digo, yo no compraría hoy, ni podría comprarla, una aspiradora. Comienza a banalizarse el tema de yo no tengo que comprar cosas que no sean más críticas, que sean las que necesito. Y este hábito de consumo va a generar que en esta depresión que la cadena de suministros está teniendo hoy, no sigan las ventas como siguieron antes después del coronavirus, porque la gente cambió el chip. No todo el mundo, como todo, esto no es blanco y negro, esto es relativo. Pero va a haber gente que se la va a pensar más y que va a ser más ahorrativa, sea por economía o sea porque efectivamente entendió que no necesitaba estos productos en su vida. Entonces, el desafío para los retailers va a ser no perder las ventas, pero hacer que las ventas sean más conscientes también. Bueno, veo la mano de Claudio Faraco levantada, entonces voy a habilitar el micrófono para que puedas preguntarle a Mari, Claudio. Bien, alguien que quiere conversar conmigo, me encanta. Claudio, ¿tienes el micrófono ya habilitado? Pues no, creo que se arrepintió. Oh, Bueno, pero por acá tenemos otra manito levantada, Diana bien. Robles. Diana, te habilito el micrófono, adelante. Ok, saludos. Gracias por la conferencia. Estaba muy interesante y tengo una inquietud. En el tema de generación de confianza, ahora que, pues, digamos, estamos migrando todos al trabajo en casa y el teletrabajo, ¿qué nos recomiendas para lograr en nuestros equipos que tengan ese equilibrio entre su vida laboral para seguir siendo productivos y la vida familiar, considerando que en este momento tienes a tus niños en casa, estás pues con toda tu familia seguramente, y hay que también encontrar la manera de equilibrar esos aspectos? Bueno, Gracias. una cosa importante, todos estamos adaptándonos, entonces es muy probable que en las primeras semanas sea más difícil este primer momento de equilibrio, porque se los digo de nuevo por experiencia, esta semana ha sido la semana que creo que he trabajado más que nunca, sin paradas, pero es un tema de organización. Creo que el gran tema es, los gestores tienen que ayudar a sus personas, a sus equipos, a poder organizarse de una forma en que tengan una rutina y tengan de nuevo puntos de control muy claros sobre cómo pueden acompañar esa rutina de forma efectiva. Entonces, hay que dar método. Yo siempre digo, creemos un framework. Y en Stephanie, de hecho, hemos creado frameworks para cada tipo de trabajo, frameworks específicos que permiten a esta persona tener rutina, porque justamente el desafío es que se nos cambió toda la rutina. Digo, nos quedamos como en el aire, ¿no? En la rutina. Entonces, una de las cosas importantes es cuando yo tengo esta rutina, yo me preparo y comienzo a ser más disciplinado y ahí comienzo a tener más equilibrio. Porque cuando yo digo que voy a trabajar hasta las 6 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde dedico ese horario para mi familia o que voy a parar en los almuerzos todos los días a las 12 para poder almorzar con mi familia y luego sigo el trabajo, esa disciplina es importante porque si no vamos a estar sobresaturados de trabajo. Y eso tampoco es sostenible en el largo plazo. Y como no sabemos cuánto va a ser este encierro, entonces hay que trabajar en cómo nos organizamos para que funcione bien, para que sea algo saludable para todos, para que uno pueda tener los espacios dedicados para el trabajo y para la familia también, porque al final estamos todos juntos. Entonces, framework es importante y obviamente el framework acompañado de rutinas, la podemos llamar ceremonias, que nos permitan organizar estos espacios de tiempo para que sean efectivos. Perfecto. Francisco Huertas también tiene levantada la mano. Francisco, voy a habilitar tu micrófono para que puedas preguntarle a Mari. Muchísimas ¿Ya gracias, tienes buenos habilitado? días desde... ¿Ya me escuchas, Mari? Muy buenos días, ¿cómo están? Sí. Muy bien, gracias. Gracias por el esfuerzo y por mantenernos en este momento. Te hablo desde Colombia, nosotros somos nuestra empresa que está en este momento con proyectos con Stefanini, es una institución de salud, nosotros nos dedicamos al tema ambulatorio,
Nosotros trabajamos sobre todo con ortopedia, medicina del dolor. Y la pregunta que ya les también había formulado por escrito es que nosotros tenemos una barrera inmensa, que es que los médicos y los pacientes estamos acostumbrados al examen físico. Y esa es una de las únicas barreras que vemos como tan difícil de sobrepasar, que yo veo que va a tener que transformarse el acto médico como tal y todo el mundo tendrá que entenderlo así. No sé si ya hay alguna forma o algunos mecanismos de cambio que hayan sido vistos en la telemedicina, que ya sean experiencias exitosas para transformar este mecanismo de brindar la asistencia médica. De hecho, una de las cosas de la telemedicina interesantes es que surgió de experimentos de la NASA, digo, como telemedicina más robusta con tecnología, de experimentos de la NASA porque los astronautas no tenían médicos presentes. Así que el gran tema es que la telemedicina ya se hace real con la necesidad. Entonces, cuando tienes a sociedades encerradas en sus casas, no hay forma de que el médico se oponga a que tú puedas tratar a los pacientes. Digo, es un momento de sí o sí los médicos tienen que empezar a pensar cómo poner sus servicios a la disposición de la salud de las personas, sea ellas que están físicamente presentes o no. Entonces esto es un cambio de mindset, como dices, muy importante para el sector, que estaba acostumbrado a ser monopolizador de las formas de atención, ¿no? Monopolizador entre comillas, lo que estoy diciendo es básicamente forzaban a las personas a que tenían que ir al consultorio médico. Y esto, la tecnología hoy más que nunca es un habilitador, porque si estamos hablando de los años 60, donde toda la tecnología era muy sofisticada, difícil acceso, hoy la tecnología está aquí en el celular. Entonces, básicamente, lo que tiene que pasar, y para mí es una coyuntura interesantísima en la telemedicina, es que es una obligatoriedad, una responsabilidad social de los médicos de ir a la telemedicina para atender y controlar y mitigar todos los estragos que está trayendo el COVID. Entonces yo creo que claro que esto es un movimiento que no es inmediato, como yo les decía cuando hablaba de esos 3 momentos en que veo las tendencias, no es quick win, pero definitivamente cambiará el rumbo de la medicina. Creo que va a ser mucho más serio. En China ya esto es un hecho, ¿ok? Y yo sé que China, de nuevo, cuando estamos hablando de tecnología, es más avanzado. Pero en China ya los temas de telemedicina son sí o sí obligatorios y son democratizados. Es decir, con el tema del coronavirus, ellos abrieron la telemedicina para todo el mundo. Y empresas, de todos los tipos de empresas, están ofreciendo plataforma tecnológica para que médicos se inscriban y empiecen a prestar sus servicios. Creo que esto va a ser un cambio. En América Latina lo vamos a ver más lento porque siempre estos temas nos llegan un poquito más lento a nosotros, pero la circunstancia del coronavirus va a hacer que pensemos de verdad en cómo hacerlo. Y la responsabilidad de los actores y agentes de salud es de llevar a esta cadena completa todo lo que es logística o el value health supply, que es toda esta cadena tiene que ir a ese nuevo pensamiento. No solamente el médico, es toda la cadena. Porque de hecho hemos hecho trabajos muy interesantes con laboratorios y los laboratorios también tienen la percepción y el paradigma de que no se puede cambiar a telemedicina. Entonces, en realidad, esto es un cambio de mindset de toda la cadena y ojalá, a mí me encantaría que, por ejemplo, ustedes fueran uno de los promotores de esto porque creo que se pueden hacer cosas interesantes. Mari Daniel Fernández pregunta, ¿qué pasa con el sector hotelero? ¿Aplicaría igual que en las aerolíneas? Entre paréntesis, fidelización. Definitivamente el sector de turismo como un todo tiene ahora el gran desafío de ver cómo fideliza. Y de nuevo, yo creo que el sector de turismo ya tenía un desafío con temas como Airbnb, el hotelero especialmente, y ahora se exacerba en el sentido de que si yo no estoy realmente conectado con los intereses, con las necesidades de mi cliente, que es el turista, probablemente yo no voy a tener el mismo volumen de viajeros que tenía antes. Entonces, en realidad ahora estamos viendo movimientos como una vez que se acabe el coronavirus, incentivemos el turismo local. Entonces, lo que tiene que pasar, y no sé si está pasando, es que el sector de turismo lea este movimiento y empieza a crear relacionamientos más próximos con lo que es
esos agentes estos actores del turismo local, las personas que están queriendo consumir turismo local, y comienza a crear facilidades, comodidades y experiencias relevantes para estos clientes. Esta es la única forma en que todo lo que es la crisis de haber tenido paralizado este sector puede empezar a revertirse. Se está hablando que para todo el sector de turismo, más o menos 2 años para recuperar las pérdidas de lo que viene. Y 2 años en un sector económico es muy largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a traer esa curva de recuperación mucho más adelante? Significa haciendo cosas que ni pensábamos que teníamos que hacer. Y eso, ¿cómo haces que estas cosas funcionen o no? Tienes que co-crear. Tienes que co-crear con clientes, tienes que co-crear con otros agentes del sector de turismo, todos colaborativamente pensando cómo salimos juntos de abajo. Y esta es la economía colaborativa, la que funciona. Entonces, ¿cómo salimos de esto y cómo ganamos todos? Y este pensamiento es el que va a hacer que el sector del turismo, pues, mitigue las pérdidas. No es que las va a dejar de lado, pero las va a mitigar. Bueno, Raúl Echavarría me pide la palabra, entonces te habilito el micrófono, Raúl, adelante. Hola, hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me Hola, escuchas? Raúl. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Y buen día a todos. Tengo una consulta. Están hablando mucho de la empresa privada y hoy en día la coyuntura ha hecho que el sector público, el Estado, tenga mucha presencia en decisiones cruciales, ¿no? El control de consumo de repente en algunos supermercados eh, para evitar un poco la acumulación, la circulación de vehículos, etcétera. Hay muchas iniciativas de plataformas digitales que el mismo Estado ha abierto para poder facilitar de alguna forma algunos trámites gubernamentales. ¿Qué tan preparado está Latinoamérica, ¿no? En ese sentido? ¿Qué tan preparados están los estados de la región como para poder migrar a una cultura más digital, ¿no? ¿O has visto algún avance en algún país en particular? Eh, a ver, primero, para conversar un poco sobre el papel del sector público. Definitivamente el sector público tiene que ser un sostenedor, yo diría, un sostenedor de todo lo que es esta crisis. Y por eso es que estamos viendo tantos protocolos siendo propiciados por el gobierno, tantas medidas, sea de subsidios, sea de incentivos, sea de intentar mitigar la crisis. Entonces, el papel hoy de lo que es las instituciones de gobierno es ayudar a que la sociedad pueda mitigar esta crisis, ¿no? Y obviamente hay un tema en el sector de salud muy importante, de ayudar al sector de salud a sobrellevar. Pero no es el único sector. De hecho, de nuevo, la economía es un gran tema. Ahora, cuando estamos hablando de madurez digital de los gobiernos de América Latina, definitivamente estamos un paso atrás y vemos con relación a los gobiernos de Europa, ¿ok? La ventaja es que, de nuevo, esto nos abre una posibilidad. En toda crisis hay la posibilidad de, si no lo tenemos, cómo empezamos a mover rápidamente para tenerlo, aunque sea que lo tengamos después del coronavirus. Ahora, hay temas aislados, ¿no? Digo, yo hablaría de Colombia como uno de los grandes países que está invirtiendo fuertemente en digitalizar el gobierno. Hablaría de temas en Perú también. Entonces, se ven todavía como iniciativas aisladas que tienen que ver más con documentación o con Smart Cities, pero que comienzan a mostrar que América Latina está interesada en digitalizar sus instituciones públicas. Todavía nos falta muchísimo. Digo, todavía nuestro sistema de instituciones públicas está muy documentada, papel todavía, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo mayor y esta coyuntura nos permite revisar estas cosas. Entonces creo que es el momento para los estados de pensar si estamos en una economía cashless, cómo aceleramos ciertas regulaciones para que esa economía tenga más impulso, si estamos en una vida contactless, cómo yo como gobierno hago disponibles mis servicios, porque los ciudadanos tienen que tener acceso a mis servicios, que son de necesidad, para que pueda seguir siendo normal la vida en el Estado. Entonces, digo, va a ser un desafío, creo que hay intenciones y ahora creo que es el momento de madurar en la digitalización de los estados.
Mari Francisco Medrano pregunta, ¿cuáles son los efectos negativos de la digitalización? Se dice que mientras más digital y conectada las personas, menos humanos somos. Sí, es verdad, y ese contactless tiene esa paradoja, pero de nuevo, el gran tema es, y va a pasar, es cuando estemos todos encerrados y lo digital va a ser casi nuestra única forma de tránsito. Uno, yo no creo que nadie en situación normal de cuarentena esté feliz de estar encerrado y no ver a las personas y no poder salir con sus amigos. Creo que es antinatura un comportamiento exclusive digital. Creo que estamos, y por eso en la propia presentación les ponía en modo exclusive digital, pero no es que somos exclusive digital. Y esto también es un tema cuando hablamos de transformación digital, que me decían, oye Mari, pero todo debe ir a digital. No, porque nosotros somos personas físicas que necesitamos contacto físico. Entonces lo que va a pasar, sí, es que vamos a tener un mundo digital, donde la frontera entre lo físico y lo digital es cada vez más confusa y vamos a poder transitar en uno y otro cuando queramos. Es una libertad de tránsito. En el mundo que estamos hoy estamos presos al digital, y entre comillas yo diría, porque en la medida que vamos todos quedándonos presos a la casa, el volumen de consumo de ancho de banda comienza a subir, ahí tenemos problemas de conexión, ahí puede ser que no tengamos más conexión. De hecho, el gobierno de España está diciéndole a Netflix que por favor limite los contenidos para que no haya tanta gente consumiendo. Entonces creo que va a llegar un momento, si esto es, porque estamos todos pensando en cuarentena de 15 días, pero en realidad imagínense, y esto es parte de la prospección, ¿no? Imagínense que estemos 2 meses encerrados en la casa. Llega un momento que ya tú no quieres consumir contenidos digitales porque estás ya fastidiado, estás aburrido. Entonces ahí es donde hablamos del slowdown, que tiene que ver con la vuelta a las relaciones familiares. Y de nuevo, estos son escenarios. Puede ser que tengamos el slowdown y la vuelta a relaciones más humanas, incentivadas por un modo exclusivo digital, o puede ser que no. No lo sabemos. La tendencia es, por la naturaleza humana, es que sí, el digital está bien, pero necesitamos del mundo físico. Entonces, lo que va a pasar es que los que no eran tan digitales van a empezar a digitalizarse. Eso sí va a pasar. Entonces, nuestros hábitos como sociedad van a cambiar. Estefanía Gómez dice, ¿crees que en América Latina estamos preparados para reinventarnos tanto como sociedad como tecnológicamente? Sin duda. Yo le tengo mucha fe a América Latina porque de hecho nosotros tenemos una capacidad de reinvención en la crisis, que yo no sé si la tienen otros continentes. Nuestra capacidad es de, sobre lo que está mal, construir algo bueno, una oportunidad. Y eso, obviamente, si tenemos tecnología, lo podemos hacer mejor. Creo que tenemos un gap tecnológico. Eso sí es algo que creo que tenemos en América Latina, porque de hecho, si vemos a una China, cómo ha logrado reaccionar frente a una epidemia del tamaño del coronavirus y los estragos que ha hecho en China, nosotros no tendremos esa capacidad de reacción. Tenemos las buenas ideas, pero no tenemos la capacidad de reacción tecnológica. Entonces creo que el momento, el desafío es cómo empezamos a estrechar ese gap tecnológico que sabemos que tenemos, porque de hecho nuestro modelo de negocios, cuando uno va paseando por las empresas, las plataformas todavía no están modernizadas, tenemos mucha pesadez en movernos rápido. Esto hay que empezar a estrechar. Y este cambio tiene que venir sí o sí, por ya el mercado nos estaba estresando para hacer esto y ahora tenemos que concretarlo. Entonces yo creo que con las buenas ideas y menos gap tecnológico, definitivamente podemos reinventar América Latina como todo. Mari, Ana Rivera te saluda desde Honduras y ella te pregunta, ¿crees que este escenario que estamos viviendo nos permitirá replantear nuestros procesos y explorar formas más eficientes de generar ingresos y hacer procesos más expeditos orientados a canales digitales? Es que sin duda, de hecho, si yo hablaba de que las personas están reflexionando sobre sus formas de consumo a partir de toda esta crisis, imagínense las empresas su forma de tanto operar como de ser más eficiente en costos, porque aquí lo que está pasando, por ejemplo, en las aerolíneas, de hecho, lo que están haciendo es reducir costos, ¿ok? Reducir costos al máximo para poder
intentar compensar lo que está sucediendo en cuanto a los ingresos. Entonces, definitivamente, lo que se nos plantea es, no tenemos que esperar un coronavirus 2 o una nueva pandemia llegar. Es el momento en que se puso a prueba que si no somos eficientes no sobrevivimos. Entonces, hoy en día la eficiencia es un factor crítico para que podamos subsistir, porque vienen escenarios cada vez más inciertos. Hablábamos del mundo VUCA, y esto no es solo literal, sino o es algo filosófico. El mundo VUCA existe y es tan VUCA, digo, incierto, volátil, cambiante y ambiguo, es tan VUCA que vino el coronavirus a mostrarnos que es VUCA. Hoy es el coronavirus, mañana será cualquier cosa, tenemos que estar preparados. La eficiencia nos hace estar preparados y obviamente la excelencia, porque es eficiencia y experiencia, la excelencia en cómo comenzamos a trabajar, la visión de nuestros clientes nos va a ayudar también a equilibrar ese éxito o no en el mercado. Erwin Paznino te pregunta, por favor, tu opinión respecto a la responsabilidad de los gobiernos respecto a la inclusión digital de su población. Como comenté antes, total, ¿no? Porque de nuevo, una de las cosas es que nosotros tenemos poquísimo acceso en América Latina, definitivamente, a los servicios de gobierno a través de lo que son canales digitales. Y si todo de alguna forma está siendo estresado hacia un mundo más digital, el gobierno se quedó atrás. Digo, si yo pienso en un sector que no me está atendiendo hoy en este encierro, definitivamente es el gobierno. Entonces creo que la responsabilidad del gobierno es pensar que más allá de una moda, de meterse a canales digitales, es un servicio obligatorio, y más cuando no sabemos qué circunstancia va a pasar y que yo necesito estar disponible. Entonces, sí, definitivamente, es una responsabilidad del gobierno pensar en una estrategia de presencia, sea física o digital, más ampliada. Bueno, Mari, pues esas son todas las preguntas por el momento. Yo te agradezco a ti por ese tiempo que has destinado pues, para darnos toda esta información tan importante. No, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Una de las cosas muy importantes es, todas estas tendencias obviamente tienen impactos en nuestros negocios. Digo, nosotros como líderes de empresas o como personas que integramos algún tipo de empresa, y quiero también repasarles que, digo, y aunque suene a venta, pero en realidad en Stefanini nosotros todas estas tendencias las estamos trabajando como soluciones. Digo, ok, sobre esta tendencia, ¿cómo podemos trabajar en algo que nos lleve en el quick win a solucionar este momento coyuntural, pero que después nos ayude a apuntarnos a temas transformacionales reales más hondos, ¿no? Más profundos? Entonces yo quería poner a disposición no solamente el reporte que ya se los comenté, pero también la capacidad de ayudarlos a acompañar a ustedes, clientes o no clientes de Stefanini, a poder sobrellevar este momento. Sabemos que es complicado y nosotros de hecho tenemos algunos temas que son solo para atender la crisis, es decir, soluciones que son solo para atender este momento, y que si están interesados, por favor, contáctenos, porque sabemos el momento que estamos pasando y queremos acompañarlos y queremos ayudarles a poder tener resultados que sean lo más satisfactorios posibles dentro de lo que es la crisis. Así que quería poner a disposición justamente, si quieren escribirme a mí, escribir a Stefanini Latam, no hay ningún problema. Perfecto, Mari, muchas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia. En el transcurso del día les vamos a estar compartiendo las memorias y el video para que las personas que de pronto no pudieron verlo completo lo retomen. Si nos quieren contactar, nos pueden escribir a marketinglatam@stefanini.com o por nuestra página web www.stefanini.com. También nos pueden contactar, o por nuestras redes sociales @stefaninilatam. Allí con seguridad podemos apoyarlos en todos los requerimientos que surjan a partir de esta charla. Entonces, una feliz tarde para todos y seguimos en contacto. Feliz día.